Bendito Padre, muchas gracias por este tiempo en que nos reunimos para, para aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú guíes a Miguel, te pedimos que tú nos guíes a cada uno a escuchar, que estemos atentos y pues sobre todo estar dispuestos a obedecerte, Señor, abrir nuestra mente y nuestra voluntad, Padre, y pues te pedimos que tú guíes y hables a cada uno de nuestras vidas, Padre. Te pedimos que también tú pues guías a todas las personas ahorita, los hermanos que se van a unir a esta reunión y pues tú guía todo, que no hayan problemas tecnológicos, Padre. Muchas gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y mira, pues, todo esto que estamos nosotros viendo, ahora sí que es pura doctrina. Y es muy importante para nosotros sí tener la mayor receptividad porque es un tema complicado por un lado, pero por otro lado se siembran las bases doctrinales que nos dan muchas respuestas a incertidumbres que nosotros siempre hemos tenido, ¿no? Preguntas tales como ¿por qué Dios permitió que el hombre cayera si era soberano? ¿Por qué arregló esto? ¿Por qué permitió que Satanás actuara? Y bueno, eso es prácticamente lo que estamos viendo. Empezamos sembrando todos los antecedentes en Génesis y seguiremos eh, trabajando con este libro, pero lo importante, y es lo que vimos al fin del estudio de la vez pasada, es que Dios no se hubiera manifestado si no hubiera venido la caída del hombre, no se hubieran manifestado sus atributos si no se hubiera, no, si el hombre no hubiera caído y se hubiera dado a conocer Dios en su misericordia. El amor incondicional de Dios fue manifestado a los hombres que no cumplían las condiciones para recibirlo. Y todo eso por pura gracia. La misericordia solo puede ser manifestada a hombres que merecen condenación. Una persona que es justa, que no merece condenación, ¿por qué iba Dios a darle misericordia? Pero pues todos esos son parte de los atributos que se dieron debido a la caída del hombre. Y la gracia de Dios no hubiera sido concebida a hombres que no han hecho nada para ser dignos de ella. Recuerden, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras. Aquí, en el caso de lo que estamos diciendo, obras. Las obras perfectas de los hombres no hubieran necesitado de la gracia de Dios, pero la gracia se manifestó gracias a la caída del hombre. Recuerden ustedes que la caída de Adán, ahorita lo vamos a reafirmar, pero que Adán representaba a toda la humanidad. Y Adán era el hombre como ser humano fuera de Cristo más inteligente, sin pecado, con una relación con Dios. O sea, si tú dices, no, a lo mejor si yo hubiera estado en lugar de Adán, no, seguramente yo hubiera pasado, no es cierto. Menos ninguno de nosotros que Adán, porque Adán no había pecado hasta entonces, ¿sí? Entonces, bueno, ya que él pecó, el hombre caído, eh, no exime, o sea, la tentación, ceder a ella, a la mujer, no exime la responsabilidad de los actos que hicieron. El hombre es responsable, aunque Dios en su soberanía está por sobre la voluntad humana y todos los planes se van a cumplir de acuerdo a la voluntad soberana de Dios y lo que Él preparó de antes de la fundación del mundo, aún en un sentido Dios a Cristo lo sacrificó desde antes que Él creara todo. ¿Por qué? Dios quería ir más allá de una relación de criatura y, y creador. Entonces, eh, para los hombres caídos, la misericordia, la gracia, solo se pueden revelar a través de que el hombre cayó y que Dios la
la mostró. Pero además es un testimonio, como vamos a ver, que fue el último pasaje que vimos la vez pasada, al mundo, que dice Efesios 2:7 y 3:10, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, ¿quiénes se imaginan que son estos? Ángeles y ángeles caídos y demonios, ¿sí? Recuerden, no tenemos Efesios 4:6-12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, todo esto se está manifestando precisamente a través de la gracia, de la misericordia y de los mismos atributos de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito? Por ejemplo, Romanos 10:4. Porque perdón, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, la ley nos lleva a Cristo. La caída del hombre nos lleva a Cristo. Entonces podríamos decir, la revelación plena de las glorias de Cristo es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, la obra más grande de Dios es la muerte y resurrección del Hijo de Dios para salvación de su pueblo. No hay cosa más grande, ni la creación, ni nada. Este es el acto más grande que Dios ha hecho. Y recuerden que la conversión de un hombre es más milagrosa que toda la creación del mundo. Eso es algo también muy importante. Aquí, por ejemplo, lo triste es que nosotros, por falta de profundidad, por falta de conocimiento, por falta de entrega, por vivir en superficialidad, no vayamos creciendo progresivamente. ¿Recuerdan ustedes cómo en Hebreos capítulo 6, 6 dice que nosotros debiendo ya ser maestros de la ley, todavía actuamos como niños? ¿Por qué? Porque no crecimos, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que a veces nosotros venimos a este mundo, planeamos, sí, el matrimonio, nos casamos, el futuro, lo que sea, y nunca nos damos cuenta que estamos perdidos, que el remedio verdadero a la enfermedad del hombre, que es el pecado, es Jesucristo? O sea, Cristo y su gloria, recuerden, nadie puede soportar a Dios, nada puede ver a Dios y vivir. Pero el tener resplandor de Cristo, o de la gloria de Dios a través de Cristo, vale 10,000 veces más que 1,000 mundos. Imagínense ustedes, si nosotros como creyentes no estamos en un sentido creciendo en esa visión que nos lleve a dejar este mundo y lo que hay en él en cuanto a la influencia que nos induce al pecado, es que estamos en pañales todavía. Y Dios quiere que nosotros vayamos profundizando. Entonces, este pasaje de primera de Juan, de Juan 1:18, que dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, además de que es nuestro Salvador, que es todo lo que Él hizo, nosotros no podríamos conocer al Padre si no es a través de Cristo, como Jesús le dijo a Felipe, a Tomás, tanto tiempo he estado con vosotros, Tomás, y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, a veces nosotros pensamos, bueno, cuando estemos en el cielo vamos a ver al Padre en plenitud, pero Dios es un ser espiritual, tú ya puedes ir viendo sus atributos, por ejemplo, su carácter, su amor, etcétera, su misericordia,
su amor irrevocable, todo eso, a través de confiar en Él y a través de relacionarte con Él. Recuerda, si tú llegas a un lugar como invitado a una cena, a una fiesta, y no conoces a nadie, y empiezan las personas a platicar, pues vas a estar ajeno a lo que ellos dicen, a las vivencias que viven, te vas a sentir como realmente eres un verdadero extraño. Imagínate que con Dios es exactamente igual. ¿Cómo puedes hablar de Dios o confiar en Él si no tienes una relación con Él? Y si ya la tienes, ¿por qué no la has fomentado? ¿Por qué no la has hecho crecer? Entonces, nosotros podemos estar sufriendo mucho en nuestra vida, teniendo todavía muchos padecimientos, temores, incertidumbre, por no conocer el carácter de Dios. Por ejemplo, en Juan 12:32 vemos cómo Dios siempre nos está trayendo a Él. Jesús dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, Él quiere atraernos a Él. Él quiere que intimemos con Él. Y cuando comprendemos la grandeza de su amor, eso nos debe mover a amarle más y más. Recuerden, el amor cubrirá multitud de pecados, el amor cubrirá todas las faltas. ¿De qué amor hablamos? Del amor de Cristo. Y una vez que somos llenos de ese amor, desarrollamos el carácter de Cristo, como por ejemplo Esteban, quien cuando estaba siendo apedreado dijo lo mismo que Jesús en la cruz. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Pero nosotros, la verdad, si no va creciendo nuestro amor, es que estamos estancados por algo. Y generalmente ese algo es un pecado que no queremos dejar. Porque si tú dices, es que no puedo tener comunión con Dios, etcétera, recuerda que también dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si tú le buscas, le hallarás. Entonces tu confusión estriba en que hay algo que impide, algún ídolo, que impide que tú intimes más con Él. Pero cuando un crecimiento va siendo sano, entonces eso nos mueve a amarle. Como dice Primera de Juan 4:10 y 19. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego el 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, a pesar de todo, Él dio el primer paso. Él es el que nos llama, el del primer paso. Él es el que nos hace entender. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, son todas las cosas. Entonces, si nosotros no entendemos esto, es que realmente estamos en tinieblas, estamos en pañales, ¿sí? Porque ¿quién podría tomar el lugar de Dios, el lugar de Cristo? Nada, nadie, solo Dios. Por eso es que Dios Hijo se hizo hombre y es el único camino al Padre. De hecho, recuerden, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual seamos salvos. Entonces, solo Cristo puede demostrar, o sea, el Dios hecho hombre, su infinita misericordia hacia la humanidad. Y su sacrificio, su crucifixión, ahora nosotros podemos darnos cuenta que es el tema de cada himno, de cada sermón, de la conversación cristiana o espiritual y del pensamiento. ¿Cuántas veces tú no tienes un problema y dentro de ese problema te acuestas con el problema, pero siempre estás diciendo, Dios ayúdame, Dios guíame, Dios perdóname? Todo eso está en ti. O sea, Cristo debe estar en nuestra mente. Ahora imagínense ustedes qué eficaz se vuelve todo si conocemos la palabra de Dios.
que la palabra de Dios guíe tus acciones, que los versículos de la Biblia te guíen en las decisiones que tienes que tomar, o te alienten, o te hagan confiar en Dios, o te den paciencia para esperar la respuesta de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la palabra y eso es lo que hace, o sea, la palabra tiene todas las promesas de Dios y revela su carácter. El Espíritu Santo que Dios nos da en el momento de la conversión le da vida a la palabra. La palabra vive en nosotros, nos da la certeza del amor de Dios y nos revela la presencia de Cristo en nuestras vidas. Tú dirás, oye, pero es el Espíritu, no es Cristo. Sí, ¿qué dice Romanos 8:9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se dan cuenta cómo en este puro pasaje de Romanos 8:9 está revelada la Trinidad? Actúa en conjunto. Pero el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, ¿sí? Y es el Espíritu de Dios Padre, porque son un solo ser. Entonces, sin la caída, la redención nos sería desconocida y no podríamos magnificar el nombre de Dios. Seríamos quizá como los ángeles, anhelando mirar algo que nunca habríamos experimentado de otra manera. Por ejemplo, primera de Pedro 1:12. A estos, los ángeles, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y aquí viene la frase, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aunque los ángeles están en la presencia de Dios, en nosotros los ángeles están viendo nueva revelación del carácter de Dios, del amor de Dios. Recuerden que aún nosotros, según dice la Escritura, vamos a juzgar a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles son creadores, son mensajeros para ayudar a todos los que heredaremos la vida eterna y ayudan a Dios en el cumplimiento de su voluntad. Pero Dios a nosotros nos hace hijos, nos hace como Jesús. Recuerden, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Por cuanto sois hijos, somos coherederos de todas las cosas con Cristo. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el hecho de venir a este mundo, el hecho de haber conocido a Dios y el hecho de que seamos hijos de Dios, nos hace parte de ser Dios. Y si tú dudas de esto, tan solo acuérdate del capítulo 17 de Juan. Donde yo estoy, quiero que ellos estén. Como si tú y yo somos uno, quiero que nosotros seamos, que ellos sean uno con nosotros, en unidad. Ahí está. Por eso nosotros vamos a juzgar a los ángeles, porque somos hijos de Dios. Somos una creación superior. ¿Cómo hubiera podido ser esto si no hubiera ocurrido la caída del hombre? Entonces, muchas personas dicen, y esto es una blasfemia, que la cruz del Calvario es como el plan B de Dios, ya que como él falló en la creación del Edén con Adán, porque Adán cayó, si Adán cayó, Dios cayó, perdón, Dios falló, eso es una blasfemia, porque Dios más bien, a través de la caída del hombre, iba a manifestar, reitero, sus atributos, su amor, su misericordia, etc. Entonces debemos de saber que Cristo es el evento principal al cual todas las obras de la providencia de Dios señalan. O sea, todo apunta a Cristo. Todo apunta a la redención.
todo el universo, todos los planetas, las estrellas, los soles, las galaxias, las constelaciones, todo apunta a Cristo. Acuérdense ustedes, por ejemplo, cómo el universo, como dice que los cielos serán enredados como un pergamino, y la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas. O sea, todo lo que a nosotros nos causa admiración, y ahí vemos a las naciones mandando sus satélites que a Marte y todo eso, y tan solo es aquí nuestro sistema solar. Pero luego está la constelación a la cual pertenecemos y luego está el universo. Eso infinito, incomprensible para el hombre, Dios lo va a enrollar así, en un momento. Entonces, el hecho de que Dios nos haga parte de su familia, en verdad es un evento sin igual. Y el hecho de que Cristo haya hecho esto, lo enaltece por sobre todas las cosas. Por eso no se les olvide, reitero. La cruz es el evento principal al cual todas las obras de la providencia de Dios señalan. Ese es el objetivo, manifestar a Cristo. Ese es el objetivo de la caída que Dios permitió, aunque reitero, no se les olvide. Aunque Dios lo permitió y manifiesta su gloria, el hombre es responsable de sus acciones porque tomó esa determinación. Que Dios en su infinita sabiduría use o sobrepase en sus planes todo esto, ya está fuera del alcance humano. Por eso Dios quiere que vivamos por fe. Entonces, la cruz era necesaria por causa de la caída. Recuerden ustedes, Dios es amor, Dios es justo. Esos son los atributos de Dios. No se pueden separar. Si Dios perdonara sin arrepentimiento o sin que se juzgara el pecado, ya no sería perfecto, no sería Dios. Entonces, para que se satisficiera su justicia, alguien tenía que cumplir y ese fue Cristo. Cumplir Jesús, la voluntad de Dios y morir por nuestros pecados. Y eso ser imputado a nosotros es lo que muestra la grandeza de Dios y su caída y satisface la justicia de Dios. Entonces, una vez que se satisface la justicia de Dios, como dice Romanos 8, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿Verdad? Tribulación, angustia, persecución o muerte, peligro, espada, hambre, desnudez, etcétera. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Cómo nosotros podemos permitirnos andar jugando todavía con el pecado, con la decisión si me entrego o no? Realmente, fríamente, deberíamos renunciar a lo que somos para vivir 100% para Cristo. Pero grábatelo en tu mente. La medida de tu entrega es la medida de tu comprensión de la obra de Dios. Y si tú no estás creciendo en esa comprensión, te vas a quedar estancado. Por eso, en el mismo capítulo 6 de Hebreos, se dice que las personas que fueron iluminadas en un tiempo, que fueron partícipes del Espíritu Santo, no es que fueron salvos y recayeron y perdieron la salvación, sino que el Espíritu Santo los convenció de justicia, de pecado y de juicio, y rechazaron, puedan ser otra vez, aplicarse otra vez la cruz con ellos y exponiendo la cruz a vituperio, como más o menos dice Hebreos. Entonces, todos somos iluminados por el Espíritu Santo para arrepentimiento. Una vez que se cumple esa obra y tenemos esa convicción, viene el arrepentimiento, viene la fe, que es un don. Y una vez que
se da eso, se da la salvación. Tenemos que crecer en esto. Si no algo anda mal, o no somos salvos, o no queremos dejar algún pecado. No hay otra razón. O sea, un pecado que representa un ídolo. Recuerden, palabras como estas, por cierto, dije en el mensaje, ahora, hace poco, cuando del velorio de Patti. Ahora, algo muy importante de todo esto es que la palabra de Dios no regresa vacía. Que cuando Dios hace ese trabajo en nosotros, nos da el arrepentimiento y nos da la fe, pues nos da la salvación y no depende de nosotros, depende de Dios. Por eso es que la real razón en el sentido inverso de que la cruz es necesaria es que o que las personas piensan que, o dicen que Dios se equivocó, no, es que la caída era necesaria para que se manifestasen las glorias de Dios, para que fueran conocidas a través de la cruz de Cristo por quienes ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Entonces, ¿cómo podrías tú tener gratitud como Adán si nunca pecaste, nunca supiste lo que era la caída? ¿Cómo podías tener esa gratitud que te llevara a entregarte y a dar todo por Él? Alguien tiene prendido su celular. ¿Cómo podría ser? La gratitud es evidencia de que entendiste cuál era tu posición y que apelaste a la gracia de Dios inmerecida para ti. Y eso es precisamente lo que nos debe llevar a la entrega, como dice 2 Corintios 5, 14 y 15. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La pregunta que te tienes que hacer, ¿estás viviendo así? ¿O hay algo que impide que vivas de esto? Y es ahí donde tú tienes que trabajar. No es difícil en el sentido de que la revelación de Cristo y del amor de Dios naturalmente te lleva a esto. Cuando hay un impedimento es que hay un pecado que estorba, reitero. ¿Y por qué insisto mucho en esto? Porque es lo que nos roba la bendición. ¿Cuántas cosas Dios no querría darnos que a lo mejor no nos las ha dado porque nosotros no quisimos entregarnos o no quisimos creer en Él? Recuerden, tan solo a la luz de Efesios 3:20, que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas de una manera mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo te da la respuesta. Confiar en Dios siempre te va a llevar a respuestas más maravillosas, abundantes y completas de lo que jamás te pudiste haber imaginado siquiera. Pero retener tu pecado, retener tu forma de ver las cosas, tu propia forma de autosatisfacción, impide que se revele esto que Dios quiere revelar. Tú puedes estar frenando por tu falta de entrega, que viene por falta de comprensión de estas verdades, la bendición de Dios. Y luego echarle la culpa a Dios, como dice Proverbios, ¿no? La insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. En lugar de vivir en gratitud, a lo mejor acabas un día reclamándole. Oye, y recuerde esa frase que ya les he dicho, ¿no? Cuando tú dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué él sí, yo no? Algo anda mal en tu vida. Porque a cada uno de sus hijos, Dios le da lo mejor de lo mejor para que tenga tesoro en el cielo. Y a veces nosotros no lo entendemos. ¿Qué vale más que la fe? Que le da sustancia a todo.
que vale más que la entrega, que es la que te da el verdadero gozo de vivir. No hay ningún bien material de este mundo, ni ninguna emoción que sea superior al gozo de vivir para Cristo. Recuerden, el gozo de vivir para Cristo es que vives en armonía con Él y es la felicidad interna que el Espíritu Santo te da en ti por vivir de acuerdo a su voluntad. No hay mejor experiencia en la vida de una persona, de un ser humano, un creyente, que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese gozo supera cualquier satisfactor de este mundo y de esta vida. Pregunta, ¿hace cuánto que no tienes gozo? Ese gozo verdadero. Si es que alguna vez lo has sentido. Si eres creyente, seguramente lo has sentido. Que hiciste la voluntad de Dios, diste un paso de fe, Dios te dio una respuesta, etcétera. Pero pregúntate, ¿hace cuánto que no tienes ese gozo? ¿No acaso nos dice la Escritura, en tu presencia hay plenitud de gozo? Salmo 16. Delicias a tu diestra para siempre. O sea, en tu presencia hay plenitud de gozo. Por tanto, si hace mucho que no hay gozo en nuestra vida, quiere decir que no estamos en su presencia. Quiere decir que no, o no somos salvos o no queremos dejar algo que consideramos superior a lo que Dios nos puede dar por ignorancia de la grandeza de Dios. O sea, intelectualmente, Dios nos dio todo en Cristo. Todo. ¿Qué puede ser mayor que Cristo? Nada. Por tanto, ¿qué puede ser mayor que vivir en comunión con Cristo? Nada. ¿Y por qué lo estás cambiando? Ese es el punto aquí importante. Ahora, Dios necesita del hombre, podríamos decir esta parte, la revelación plena de la dependencia de Dios del hombre. ¿Sí? O sea, Dios no necesita al hombre para ser feliz. Recuerden, Él es completo en sí mismo. Él es libre de necesidad o dependencia. Recuerden, ¿o quién le dio a Él primero? ¿No? En Corintios, capítulo 2, cuando dice después, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién le enseñó a Él? Nadie, porque Él era antes de todas las cosas, siempre ha existido. Y Él en su Trinidad es completo en sí mismo. Por tanto, su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su felicidad no depende de nada o nadie fuera de sí mismo. Por tanto, si tú nos entregas, Dios no va a sufrir, porque es completo en sí mismo. Vas a sufrir tú. Dios te da las bases para la felicidad, para estar en tu presencia. Recuerde, su presencia y plenitud de gozo. Dios te da las bases, te da los principios de la palabra. Por eso es tan importante aprender los principios. Pero no depende, o sea, tu felicidad, tu entrega, si tú te entregas o no, a Él no lo hace infeliz o lo hace menos. Él nos ama, pone todas las bases. ¿Sí? Una vez le dijo a Israel, es que si tú no haces esto en secreto, llorará mi alma. No porque sea infeliz, sino por lo que se estaba perdiendo Israel. Entonces, en ese sentido, sí, Dios puede decir, mira de lo que te estás perdiendo, todo lo que yo te puedo dar. Por eso no lo hace infeliz. Por eso es que Dios es el único que puede ser, que es un atributo verdaderamente autoexistente, autosustentador, autosuficiente, independiente y libre. Atributos de Dios.
¿Ven ustedes? ¿Cómo podríamos conocerlos si no hubiéramos caído, como decíamos al principio del estudio? Todos los demás seres derivan su vida y bienestar de Dios. O sea, respiras gracias a Dios, comes gracias a Dios, vives gracias a Dios, estás en este mundo gracias a Dios, etcétera. Por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Por tanto, nuestro hálito, el día que dejemos de respirar, es porque a Dios así lo quiso y terminó nuestro tiempo. Si eres salvo, disfrutarás eternamente de Dios. Pero ¿por qué no disfrutar de este tiempo? ¿Por qué no padecer de las aflicciones de Cristo? ¿Por qué no aprender a negarte a ti mismo en cuanto a los deseos engañosos que batallan contra el alma para dar paso a la voluntad de Dios? Si entendiéramos esto, viviríamos para hacer la voluntad de Dios y no daríamos paso sin estar seguros de que estamos por el camino correcto. Y como Dios no es un Dios de confusión, cuando verdaderamente dependes de Él, siempre te muestra. Él no te deja en la incertidumbre. Entonces, es lo que nos podemos estar perdiendo. Dios es fiel por Él mismo. Por eso es que todo lo que dice es verdad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Pero ¿cuántas veces no pecas por no saber esperar? ¿Tú sabías que, por ejemplo, que en el tiempo de la espera Dios está haciendo, formando carácter en ti, un carácter cristiano? Pero nosotros muchas veces nos desesperamos como niños chiquitos porque queremos nuestro helado ya. No importa que vayamos a medio desierto, ¿no? En un carro, por ejemplo. Tu papá te diga, no, no, espérate que lleguemos a un lugar donde lo vendan. No, no, ya lo quiero ya. Bueno, un ejemplo ahí bobo, pero es la realidad. Muchas veces tú dices, yo quiero esto ya. Y si no sabes esperar y lo tomas en tus manos, eso que en un futuro podría ser la bendición de Dios, puede convertirse en la maldición. Porque muchas veces en la espera, y ese es un punto muy importante, Dios nos prepara para poder recibir la bendición y disfrutar de ella. Si es antes de tiempo, no vas a estar preparado espiritualmente. Entonces, una bendición anticipada, que no sería bendición, sino maldición, hace que se eleve tu orgullo, que te vuelvas egoísta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando aprendes a depender de Dios, todo lo que sucede, todo sucede menos esto, porque la gratitud va por delante. Yo no lo merecía, pero Dios no me lo dio. Yo le pedí esto, pero Él me dio mucho más de lo que yo pensaba o siquiera pude haber concebido. Y lo que Dios te da lo puedes disfrutar porque sabes que Dios te lo da. Entonces aquí se cumple con claridad Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Primero que nada, ponerlo delante de Dios, tu petición. Cuando logras depositar, aunque no obtengas inmediatamente tu petición o no lo obtengas nunca porque no te convenía, viene el 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestras mentes y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo importante es que tú sepas que Dios tiene para ti lo mejor de lo mejor y ya te lo dio en Cristo. No necesitas nada más. Todo lo demás son vanidades ilusorias. ¿Por qué afanarte por algo? Mejor espera que Dios te dé y no pienses en nada. Vive para Él, vive para servirlo. Y Él no es deudor de nadie. ¿No dice acaso
Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Ahí debes de concentrarte, no en cuánto merezco, no en que no me das, es que no cumples mis deseos, mira cómo estoy, mira cómo vivo. Nada de eso debes de concentrarte, sino en servirle a Él, porque ahí está el gozo y la felicidad, aunque no tengas nada. Por eso Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, lo que Dios le trajera, eso era, y naufragó, y le dieron latigazos muchas veces, 40 latigazos menos una, etcétera. He aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en necesidad, por todo estoy puesto y para todo. ¿Podrías tú decir lo mismo? Porque cuando tú en tu mente ideas cosas y Dios no te responde como tú ideaste, va a haber decepción. Y la cuestión aquí es que Dios nunca, nunca te va a responder como tú piensas que Él debe responderte. Él siempre va a ir más allá, pero va a ir más allá aún de nuestro entendimiento. Él te va a dar la verdadera riqueza. Y cuando la descubres y la puedes apreciar, entonces eres feliz, aunque no tengas nada. ¿Cuál creen ustedes que es el verdadero privilegio para la vida de un creyente? Una vez que ya fue salvo, que Cristo es su Señor y Salvador, etc. Darle la gloria a Dios. Ese es el mayor privilegio que podemos tener. Pero ¿cómo le vas a dar la gloria a Dios si vives para ti mismo? ¿Cómo le vas a dar la gloria a Dios si vives luchando, ¿no? Recuerden, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Estas luchas todas las tenemos. Pero ¿quién debe de ganar la lucha? Cristo. Y muchas veces tendrás, aunque no lo entiendas, tendrás que tomar decisiones por fe. De hecho, recuerden, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. ¿Por qué el justo, si ya se salvó por fe, tiene que vivir por fe? Porque en este mundo la voluntad de Dios es incomprensible para él. Por tanto, vivir por fe es vivir por lo que él promete. ¿Estás preocupado por tu futuro? Pues busca a Dios primero y todo lo demás te vendrá por añadidura. A veces Dios mueve las circunstancias porque Él puede traerte bendición y tú hacer de la bendición un ídolo. Entonces Dios te tiene que mover las circunstancias para que sepas que la bendición de Jehová es la que enriquece. Él puede tener instrumentos, pero es Dios el que te bendice y no añade tristeza. Recuérdate esto. Entonces, tú crees que te saliste, que le hiciste la voluntad de Dios, etcétera. A lo mejor no quisiste escucharlo y todo sale mal. Esa no es la bendición de Dios. Tomaste tu vida en tus manos. No dependiste verdaderamente de Él. Y vienen las consecuencias. Entonces tú puedes pensar en tu insensatez. Es que no eres justo conmigo, Dios. Mira cómo te he servido y mira cómo me tratas. Dios te podría decir, ¿me has servido verdaderamente? ¿O solo has vivido aún tu cristianismo para satisfacer tu ego? Cuando te halles pensando que eres más entregado que otro creyente, más espiritual que otro creyente, ya está actuando tu ego. ¿Acaso no la escritura te dice que debes de ver a los demás como superiores a ti mismo? A lo mejor llega una persona humilde,
iletrada que te puede dar clases de fe. Tú con toda tu preparación, pues porque vives de acuerdo a la lógica de este mundo y al sistema de valores de este mundo, no entender. Muchas veces pasa esto. Acuérdense de Balaam, la máxima acción, le habló un burro. ¿Y qué podemos decir en el Salmo 32? No seas como dice, como el burro, que tiene que ser sujetado con cabeza y con freno, si no, no se acercan a él. Caballo, creo. ¿Perdón? Caballo. No seas como el qué, caballo o como el burro. Oh, sí, no, dice el pasaje, ¿no? Que no seas como el caballo, No, como el mulo, como el mulo. vámonos al Salmo Creo que dice lo 30. mismo. No seas como el caballo, como el mulo. Bueno, ¿qué les parece si Perdón. nos vamos al Salmo 32 y lo checamos? Nada más para aclarar aquí el asunto y así dejarlo bien. Dice, no seas como el caballo o como el mulo. Ujú. Te damos la razón, bendito. Entonces, pues bueno, ahí está. Que tiene que ser sugestado como con cabestro y con freno, si no, no se acercan a ti. Ahí está. Entonces, si el universo no fue solamente creado por Dios, sino que también depende del poder continuo de Dios para sostenerlo y preservarlo, ¿cuánto más nuestra vida? ¿Qué sucedería si Él retirara su poder por un momento del universo, de este mundo? Todo se convertiría en un caos sin destrucción. Y destrucción, imagínense que los linderos del mar, pues ya no hubiera linderos, ¿no? Que el fuego de los volcanes saliera, que la gravedad se perdiera, cosas así, en un momentito, en un instante. Por eso tenemos que nosotros tomar conciencia del gran poder de Dios. Entonces, todo esto se aplica al carácter de los seres, de los ángeles, de todos los seres creados por Dios. Dios los sostiene. Adán en el paraíso y Satanás en el cielo, aunque fueron creados justos y santos, no pudieron continuar en su estado, en tal estado, sin la gracia sustentadora y preservadora de Dios. Aquí está la última frase, la clave. Es su gracia. Recuerden ustedes que los atributos de Luzbel son muy parecidos a los de Cristo. Y este hombre, o este ser, mejor dicho, este ángel, cayó, porque no entendió su gracia. Adán era perfecto, no tenía pecado, y cayó, porque no entendió que la gracia era lo que lo sustentaba. Entonces, ¿cuánto más nosotros podemos estar firmes y cuán rápido caeríamos sin la misma gracia? Aún como creyente. A veces nos acostumbramos nosotros a vivir en la gracia y al rato lo tomamos como algo cotidiano, que Dios derrame su gracia. ¿Y saben qué peligro tiene esto? Que perdemos la gratitud. Por eso es tan importante cada día recordar de dónde nos sacó Dios, quién nos ha sostenido y quién cumplirá su propósito en nosotros. Tú todavía estás como creyente en este mundo
porque todavía Dios tiene que cumplir en ti un propósito. Cuando se cumpla, te recogerá y te llevará a su presencia. Por eso hay un pasaje que dice, estimada es delante de Dios la muerte de sus santos. Pero imagínate que por vivir a tu manera, fuera de la entrega, etcétera, Dios te recorte ese tiempo. Tenemos ejemplos en la Biblia, Alejandro el Calderero, etcétera, ¿no? Demas, amando este mundo, nos abandonó, nos ha abandonado. Muchos de ellos murieron anticipadamente. ¿Por qué? Porque no quisieron depender de esta gracia. Digo, suponiendo que fueron creyentes, ¿verdad? Entonces, nuestra caída o el estar conscientes de nuestra condición es lo que nos muestra la necesidad constante de depender de Dios y que Él es el proveedor. El éxito en la vida cristiana depende de depender totalmente de Él. Si no, no podríamos continuar existiendo más allá de un respiro, excepto por la providencia de Dios. Perdón, cuando menos deberíamos perseverar en los caminos de justicia, o sea, y de santidad, que es lo que Él nos está mostrando. O sea, no es casualidad que nosotros ya hayamos visto en este tiempo precisamente el proceso de santificación en la vida creyente, que ahora estemos viendo la santidad de Dios, que ahora estemos viendo su creación y la revelación de su poder. ¿Y por qué? Porque Él quiere nuestro corazón, Él quiere glorificarse en nuestras vidas, Él quiere que vivamos en la abundancia, en las riquezas de su gracia, que son en Cristo. Él quiere todo eso de nosotros. Si Él no tuviera un plan que sobrepasa los sufrimientos que podemos tener por vivir en este mundo, porque sí, tenemos un cuerpo y enfermamos, somos víctimas quizá de una injusticia, a lo mejor un día alguien de nosotros lo asaltan o le hacen un fraude en su tarjeta. Todos nos puede pasar esto, ya nos ha pasado a algunos. Todo esto podría suceder y Dios nos lo podría evitar, pero hay algo más grande. Y te lo dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por su nombre. Es un privilegio que Dios nos haya dejado este mundo con un objetivo: servirle. Entonces imagínate qué triste es cuando tú pierdes la pista. Imagínate que pierdas el camino por ir tras vanidades ilusorias. ¿No acaso te dice un pasaje: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan? Imagínate, qué desperdicio, qué pérdida de tiempo, cuando deberías de pensar en ti: no debo perder un segundo en servir a Dios. Ahora, ya el pasado ya ocurrió. Pero hay pasajes en la Biblia, como este de Hebreo, que dice, perdón, los hebreos: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Señor nuestro. Ahí no perdamos el tiempo en vanidades ilusorias o en falsedad. Consagrémonos verdaderamente. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, etc. Eso es lo que tiene que ser. Tú no necesitas leer muchos tipos de libros, aún de cristianismo. Tú necesitas leer la Biblia, porque si tú te llenas de la palabra de Dios, ahí están las respuestas. Y ahí está la guía de tu propia vida, porque la palabra morando en tu corazón siempre saldrá a flota en cada momento de crisis, en cada decisión, en cada momento de incertidumbre. Gracias a Dios porque podemos estudiar la palabra, como aquí lo hacemos, y que siempre todos lo sustentamos con la misma palabra. Por eso puedes saber eso. Pero ¿sabes qué? Que ahora sí que los primeros rudimentos de la vida cristiana, haz de la Biblia tu libro de libros. Atesórala. Aquí la podemos leer, no está prohibido. En otros países del mundo sí está prohibido. Tenemos recursos adicionales ahora en la actualidad. No desperdicies este tiempo de gracia. ¿Qué sucedería si de repente se diese una persecución y ya prohibieran que leyera la Biblia? Va a suceder, lo dice la Biblia. Ni siquiera vas a poder mentar el nombre de Dios porque te puede costar la vida. ¿Por qué no aprovechar ahorita? En lugar de desperdiciar tu tiempo. Porque si aprovechas ahorita, vas a estar haciendo tesoro en el cielo. Recuerden, Sermón del Monte, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos alabar y bendecir en esta tarde y alabarte por toda la revelación de tu palabra que nos has dado. Y queremos pedirte que nos enseñes a vivir para ti, Señor. Que nos des la fuerza para consagrar nuestras vidas y nos des, Señor, la convicción de poder menospreciar nuestra vida en este mundo. Sabemos que este mundo está regido por el maligno y sabemos que su influencia está en todos lados donde vamos y venimos y nos movemos. Pero también sabemos que tu gracia nos guarda y tu poder máxime si la palabra de Dios está morando en nuestro corazón, porque se va a interponer a los deseos engañosos de esta vida y nos llevará o nos trasladará a las verdades del reino de tu amado Hijo. Te pedimos, Padre, que nos guíes a la verdadera entrega, a la verdadera consagración, que bendigas a nuestra iglesia, Señor, pequeña, pero que seamos un grupo de creyentes comprometidos, verdaderamente consagrados, que queramos vivir para hacer tu voluntad. Padre, trae la salvación a todos aquellos que aún no te han entregado su vida en nuestra iglesia. Trae, Señor, la convicción producida por tu Espíritu que lleve al verdadero arrepentimiento, para que podamos ser unánimes en fe y todos hablemos con una misma mente y un mismo parecer, de acuerdo a la palabra de Dios. Sabemos, Padre, que nuestro suspiro no te es oculto, que si nos deleitamos en ti, tú concederás las peticiones de nuestro corazón, y aún muchas cosas abundantes harás, Señor, pero lo más importante es
ese tesoro en el cielo donde ladrones no minan ni hurtan y nadie nos puede robar. Enséñanos a vivir por ello, aunque en esta vida no tengamos nada. Señor, enséñanos a vivir como si no tuviéramos nada. Sabemos que tú nos has proveído de bendiciones, pero que no pongamos el corazón en ellos, sino también solo en ti, Señor, y en el camino de tu voluntad. Te rogamos, Padre, que te acuerdes de nuestros familiares, padres, hermanos, nietos, hermanas, tíos, los traigas a ti, Señor. Concede la salvación de nuestras familias. Todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.